Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Para mí, aparte de darle primero que todo las gracias al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por este honor y sobre todo por sentirme comprometido en este propósito, en esta misión que obedientemente estoy cumpliendo y he cumplido hasta acá y ahora es cuando falta. Hoy es viernes 16 de agosto del 2024 en este programa número 1000. Se dice fácil, ¿no? 1000 programas de fe, esperanzas y deseos de libertad, de justicia para esta Venezuela amada, a la que siempre por largo tiempo he dicho, como parafraseando al gran hombre como fue René Otolina, a Venezuela, para amarla, hay que admirarla, hay que respetarla, cosa que muchos hoy han perdido hasta eso inclusive. Pero la gran mayoría de los hombres de bien no es así. Por ello, Dios ha permitido que en este día, antes de dar la reflexión y el pensamiento de hoy, a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, y desde luego de Noticias MCN Venezuela, como también de Noticias Sigatoca Venezuela, nuestros aliados de siempre, Venezuela siempre, en el norte de Santander y en la Guajira colombiana, a nuestra queridísima Laureka Orier, allá en la francomunidad alemana francesa, hasta el norte del África y para toda Europa, a la gente de ETTR para los Estados Unidos y el mundo y a todas las redes por las cuales nos permite salir para que tú, mi amado connacional, dentro y fuera del país, hoy pudiera decir 27 países a esta hora nos están viendo, más la sumatoria de muchos más, una vez que el mismo se reproduzca y se retransmite. Gracias. Realmente me siento orgulloso en el nombre del Movimiento de Salvación Nacional de esta plataforma comunicacional de radio, de televisión, que me ha permitido llegarles a todos ustedes. Gracias por esa confianza, desde la coherencia, desde la lealtad, la admiración. Seguro me va a preguntar alguien, ¿dónde está la bandera de Venezuela que todos los días la agarro y la abrazo, ¿no? Hoy no estoy transmitiendo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia, María Calcaño, gracias a la licenciada Ivonne Landaeta y a todo el maravilloso equipo de trabajo de la biblioteca, una de las bibliotecas, pudiera decir, más modernas y de primer nivel de Venezuela y quizás de la América. Por eso me siento orgulloso de estar acá. Pero yo no me podía venir solo. Tengo dos pitoquitos que me acompañan, muchachones que atrevidos por excelencia, pero al cual le agradezco su presencia en todo momento. Mi hermano menor, Gilberto Urdaneta Bezón, el doctor Gilberto Urdaneta Bezón, el gobernador del estado Zulia, y mi hermano mayor, ¿no? El doctor Jesús Rincón, presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas. Bienvenidos ambos. A todos los presentes, gracias por estar acá. Gracias a la gente de Adonet, ¿no? Que ahora al terminar estaremos haciendo una actividad. Gracias también por su presencia. Y de igual forma, gracias, no puedo dejarlo, sino al Padre de los cielos por tenernos acá. La perseverancia es la virtud por la cual las otras dan sus frutos. Así dijo Arturo Graf. La esperanza es el refugio de almas en medio de la tormenta. En cada amanecer hay una nueva oportunidad. Reside la esperanza. Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. Eso es lo que hemos visto nosotros desde acá, desde tu canal, a través de este propósito de 1000 entregas. Yo siempre cuento una anécdota que un afanado periodista, comunicador social por años, de más de 50 años en la vida venezolana, hoy fuera de ella,
siempre me dijo recientemente: José, llegar a 1000 se dice fácil, pero hay que producirlos día a día. Yo tengo más de 50 años, me decía él, en el medio, y haber pasado por todos los canales y por muchas cosas, nunca tuve la oportunidad de tener 1000 programas continuos. Y sobre todo en una Venezuela donde hay una crisis agravada, política, social, económica, de todo ámbito. Y tener la valentía, a la cual agradezco esas palabras, de salir al aire todo el tiempo. Me dicen que uno me dijo: debes tener un ángel que te guarda. No, es una legión que me hace invisible ante el peligro. Y le tuve que decir así para que entendiera que es la verdad. Y a veces esto es el propósito, el ser coherente, íntegro y leal a una nación, y como ya dije, por amor a ella misma, la entrega. Durante 1000 programas se han hecho eventos en la calle, actividades, entrevistas a nivel nacional e internacional. Hemos logrado llegar a donde muchos no han llegado y sobre todo decir las cosas sin miedo y sin mordaza. Pero hoy tenemos un carácter institucional, y por eso tenemos la bendición de estar aquí en la biblioteca. Porque tenemos que tener la visión hacia dónde va Venezuela, ¿no? Pero no el carácter meramente político o politiquero, no. La visión de aquella esperanza, como digo ahorita, que quiere saber el venezolano común de ello. Que no solamente la referencia histórica, dejarla como nos las contaron o no bien contada durante el tiempo que estuvimos en los colegios, en los liceos, etcétera, sino reencontrarnos con ella. Y qué mejor sitio en una casa donde el conocimiento, la cultura, la formación y sobre todo los valores y los principios está allí, quizás en el medio de cada biblioteca, en sus libros, ¿no? Tengamos que transmitirla para hacerla viva, porque la historia no simplemente debe ser un vago referente, sino debe ser la base fundamental que nos permita asentarnos para lo que es el hoy y lo que ha de ser el mañana. Pero también la ciencia jurídica. Hoy en día, por eso tengo acá al doctor Jesús Rincón, quien estará hablando de ello, porque hoy, cuando la institucionalidad ha sido secuestrada, las leyes no son respetadas, no hemos vuelto al imperio de la ley que debe regirnos como sociedad, tenemos que rescatarlo e ir ahí, a ello inclusive. Pero la institucionalidad del Estado como tal y la representación de hombres honorables, íntegros, que yo atrevo a decirlo, y no porque lo tengo aquí del lado bueno de la izquierda, ¿no? Cuidado con eso. Gilberto para mí ha sido el gobernador, con el respeto que me merecen otros, el más íntegro, honesto, y que a su corta edad puede dar testimonio vivo día a día de ese ejemplo querido por toda la región zuliana y un poco más allá inclusive. Sin más preámbulo, yo quiero darle la entrada en primer orden al doctor Jesús Rincón. Jesús, ¿hacia dónde va Venezuela? Porque si no hay la base institucional, no hay la base de Jesús, que tiene apenas unos pequeños años, ¿no? Un cuarto de siglo como juez académico y un hombre versado en ello, pudiera decirnos hacia dónde vamos, a dónde estamos y hacia dónde debemos ir en el mundo, en el medio de las leyes, el respeto a las mismas. Un hombre que respetó, como fue el libertador Simón Bolívar, las leyes, las instituciones. Bienvenido, Jesús. Bueno, muchas gracias. Primero, felicitaciones por tu programa número 1000, que como tú bien has dicho, se dice fácil, pero no es nada fácil hacer 1000 programas. Muy poca gente lo ha hecho, y eso es, como dices tú, la constancia, la perseverancia que tú has demostrado y que te admiramos todos. En segundo término, sí, ya tengo 46 años, he graduado como abogado. Sí. Y estuve, durante esos 46 años, estuve 26 de juez penal, y el resto ha sido en el ejercicio libre del derecho. Estamos en una crisis muy, muy profunda
como creo que nunca habíamos estado. Una cuestión muy, muy seria, que no debió darse. No se justifica para nada lo que está ocurriendo, porque las elecciones son precisamente para dirimir quién va a tomar el poder durante un periodo de 6 años en nuestro país. Y esto ya se ha repetido muchísimas veces desde que cayó la dictadura de Pérez Jiménez en el 23 de enero del 58. O sea, aquí ha habido cantidad de elecciones y algunas el ganador ganó por muy poco margen. Recuerdo el caso de Gonzalo Barrios y Caldera, que creo que fue algo así como 1 y pico por ciento, 2%. Igual Caldera cuando vuelve a ganar también la presidencia en el año creo que 93, si no me equivoco, también ganó por muy poco margen. Nadie discutió eso y no hubo una crisis en absoluto. Lo mismo ha estado sucediendo en muchos países. Trump con Biden aquí en Latinoamérica, Lula ganó por muy poco margen, 1 y pico, 2%. El mismo Petro también. Ha habido muchos casos y se han resuelto simplemente analizando las elecciones, pues los votos, revisando las actas, haciendo reconteos, auditorías. Ahora nos hemos encontrado con una situación muy distinta. Y yo creo que el origen de esto es lo que tú acabas de decir, de la Constitución. Cuando tú no cumples la Constitución, propicia que se den estas cosas. Y una cosa que tiene mucho tiempo ocurriendo, que no debe ocurrir y no debería volver a ocurrir, es que el Consejo Nacional Electoral, el CNE, esté conformado por gente que milita en partidos políticos. La Constitución es muy clara cuando dicen que tienen que ser personas representantes de la sociedad civil que no tengan compromiso alguno con ningún partido político. No puede ser que alguien estuvo hasta hoy 20 años con un partido político ocupando diferentes cargos y de pronto hoy dice, ay, renuncié. Entonces ya soy independiente, ya puedo ser miembro del Consejo Nacional Electoral. No, eso es una burla. Eso no puede ser. Entonces, si tú no tienes gente realmente independiente en los cargos de ese tipo, lógicamente su inclinación los va a llevar a cometer desafueros, etc. Hemos visto lo que ha ocurrido. Los mismos invitados internacionales de las organizaciones más reconocidas que fueron invitados por el propio CNE y el gobierno para que supervisaran las elecciones como testigos electorales internacionales. En sus 2 informes, el Centro Carter y el panel de expertos de las Naciones Unidas han dicho cosas que están clarísimas, que se violaron, se cometieron irregularidades, no se cumplieron con una serie de pasos que había que cumplir necesariamente para que el proceso fuera realmente creíble y para que nadie pudiera cuestionarlo. Se ha hecho todo lo contrario. No se totalizaron las actas, no se han presentado ni siquiera las actas. La única que ha presentado actas ha sido la gente de la plataforma unitaria, con María Corina y Edmundo a la cabeza, que son actas del CNE, de las que le entregaron a los testigos y que han dicho que pueden ser verificadas. Algunos de estos organismos, el Centro Carter y las Naciones Unidas, las verificaron y dicen que están correctas, que son originales y que evidencian que ese resultado que dio el CNE no es el cierto, no es el que realmente sucedió. Eso es muy grave. Entonces, de hecho, acuérdense que aquellos observadores internacionales que venían de la Unión Europea no se les permitió venir, se les quitó la invitación, se les retiró la invitación. Y mucha gente que venía de varios países también se les devolvió, se les deportó,
no se le permitió entrar al país. Todas estas cosas irregulares que no debería tenerlas nadie si va a ser un proceso limpio y pulcro, han sucedido. Y lo que todo el mundo dicen, estos organismos internacionales y todos los observadores y muchos países, inclusive países cercanos ideológicamente al gobierno venezolano, es que quien gana es Edmundo González. Y no por poco margen, por alrededor de un 40%. No es posible que se vaya a discutir una elección con una ventaja tan enorme del 40%. Y ahora vengan algunos a proponer que se vuelvan a hacer las elecciones, que se nombre que sea un gobierno transitorio, diferentes soluciones. Ya el pueblo ese día eligió, votó masivamente, todos lo vimos, lo presenciamos, se quedó muy claro qué fue lo que pasó y todos lo sabemos. Entonces no podemos permitir que la voluntad popular no se vaya a tomar en cuenta. Yo como presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas y los académicos que la conforman, nosotros no nos metemos mucho en estas cosas, y menos públicamente, excepto cuando sea necesario. Yo por aquí, pero es necesario en este momento decir algo al respecto. Nuestra posición institucional. La academia, aquí tengo una copia de la Gaceta, que fue creada en el año 95, mejor dicho, a finales del 94, pero en el 95 es que se publica en la Gaceta Oficial del Estado Zulia. Una corporación que está precisamente para estas cosas, para dar su opinión sobre proposiciones que se hagan de leyes, de reglamentos, para dar su opinión sobre conflictos que se den que tengan que ver con cuestiones jurídicas, que es el caso del no cumplimiento de las disposiciones constitucionales, así como de las leyes electorales, de que los procedimientos no fueron realmente acatados, y por eso es que estamos dando nuestra opinión. Esto es una opinión ajeno totalmente a intereses políticos y partidistas, es una opinión académica, la cual no es mía, es de toda la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas del Estado Zulia. Jesús, pero hay un tema excelente, pero hay algo que le escuché al doctor Alejandro Ascarilla que me marca en cuanto al antes y el después de lo que está sucediendo, que tiene que ver mucho con el tema de la academia y el mensaje, que es a donde quisiera estar allí, el mensaje a esos muchachos que están estudiando hoy leyes, de aquellas cosas de lo que no se debe hacer. Porque tú agarras la Constitución y está bien armada, bien estructurada, con sus defectos como todo, pero creo que ha sido la Constitución más violada, más irrespetada. Y sinceramente, ¿qué hay que decirle cuando vemos una acción, sin meternos en el ámbito político? Estamos en el ámbito de la formación, vamos a trabajar ahí, del conocimiento y sobre todo por donde estamos ahorita. A esos jóvenes que quieren profundizar en el tema de las leyes, graduarse, profesionalizarse, ¿están las condiciones dadas para empezar a encaminarlo y decirle no todo está acabado? La carrera es cuando ahora debemos profundizar y acrecentarla más para actualizarla y de cara a esa Venezuela lo posible a corto plazo. Sí, en realidad, pues, la Constitución prevé todas esas cosas. Y la Constitución es la ley fundamental de la República. De allí emanan todas las demás leyes. Y tienen que estar acordes con la Constitución. Este no es precisamente el mejor momento en donde se está respetando la Constitución. Es todo lo contrario. De hecho, tuve un caso ahorita que no es que me lo contaron, sino que lo vi en estas últimas 2 semanas de una colega que fue detenida
y la han acusado de incitación al odio y de terrorismo, unas cuestiones bárbaras que no se justifican para nada, porque ni siquiera participó, que si lo hubiera hecho tampoco es ni incitación al odio ni terrorismo, pero ni siquiera es que la detuvieron en una protesta, en una manifestación, no. Simplemente una tontería allí de una hija de ella que no debió hacerlo, pero vino y insultó a una persona afecta al gobierno. Y entonces, una niña que es inimputable por la edad. Entonces, no puede ser imputada a ella, imputaron a la madre. Y la tienen detenida desde hace 3 semanas. Y no es el caso solamente que la tengan detenida, sino que adicionalmente a que la tienen detenida, yo presencié como el primer día que la llevaron a los tribunales, la mantuvieron sin agua y sin comida a esa persona. Esos son tratos crueles. Eso está prohibido expresamente por la Constitución y las leyes. No se le ha permitido designar un defensor público, privado, perdón. Que es lo mismo que ha ocurrido con todas las personas que han detenido, que dicen que hay 1.400 detenidos. Con esos 1.400 detenidos se les ha prohibido que tengan defensor privado, lo cual es violatorio de la Constitución y del COP. Pero se está haciendo. Sin motivo alguno. Ni siquiera su familia puede verlo, están incomunicados. Solo pueden llevarle la comida y dejarla con un funcionario. Eso, la incomunicación, el no tener abogado privado o el abogado que ella decida, el mantenerla en privada cuando el código dice claramente que la regla debe ser procesar a la gente en libertad. Yo quisiera saber si en un futuro, si hay un cambio de gobierno, la gente que actualmente está en el gobierno y pase a la oposición, le va a parecer bien que se le trate de esta manera. O sea, evidentemente que no. Y un gobierno democrático no va a tratar a nadie de esa forma. Pero ahorita eso está ocurriendo. Esto sin contar nada más, sin considerar que hay una persona sea torturada, o no. Esto sin eso, que algunos han denunciado también esas cosas. Entonces, ¿qué hay que decirle a la gente? Especialmente a quienes manifiesten su interés de estudiar derecho y de que se respeten las leyes. Bueno, hay que conocer muy bien la Constitución y al menos hagan caso o no, indicar cuáles son las normas que deben ser respetadas. El derecho a la información, el derecho a la expresión, a la libertad de expresión, el derecho a ser juzgado en libertad, el derecho de transitar libremente, el derecho de que no le pueden estar viendo el celular ni qué mensaje tiene adentro si no hay una orden judicial de un tribunal de control ordenando que se le revise el teléfono, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se están violando impunemente. E inclusive muchos funcionarios lo hacen para matraquear a la gente y para que le den plata, porque si no van detenidos. Esa es la realidad. No lo estoy inventando yo, todo el mundo se está quejando, entonces la gente tiene que estar borrando mensajes. Eso no debería ser. Yo no tengo por qué borrar ningún mensaje, ni tengo nada que ver con los mensajes que me envíen, ni siquiera con los mensajes que yo envíe, porque lo que castiga la ley, inclusive la ley la odiosa ley del odio esta que aprobaron hace ya, creo que en el 2017, es que los mensajes que yo envíe, que sean supuestamente de odio, no se hagan públicos. Porque el mensaje que yo le envíe a una persona amiga mía, yo puedo poner allí lo que a mí me dé la gana, sin problema alguno. Y eso nadie tiene que meterse en él. Es como lo que haga uno en su casa, no tiene derecho, también tiene obligaciones. Pero la obligación que tiene en ese sentido es no difundir en las redes sociales, etcétera, cuestiones que no deben ser públicas. Pero si yo no lo hago público, ¿cuál es el problema?
No, nada que... Entonces yo creo que lo que tienen que hacer los jóvenes es precisamente más y más conocimiento y hacerlos valer, cueste lo que cueste. De esa manera que se ha logrado imponer en el mundo que esté el derecho por encima de cualquier otra cosa. Y los jueces y los fiscales tienen que cumplir con su deber. Su deber es que ellos se ciñan a las leyes. Es muy mal que quien viole la ley sea un fiscal o un juez, que tienen que actuar de forma independiente y autónoma, especialmente los jueces. Los jueces no le deben obediencia a nadie. Nadie es nadie. Solamente le tienen que tener obediencia a la Constitución, a la ley y al derecho. De hecho, a nadie más. De hecho, el caminar que nos viene ahora, y por eso dije que nuestro programa número 1000 marcaba el antes y el después de lo que ha de venir de Venezuela. Y todo este problema, embrollo que tenemos, de la crisis que tenemos en el país, que donde todavía mucha gente, yo venía diciendo en estos días, Alberto, a darte la palabra a ti, que mucha gente anda en el mundo existiendo, mas no viviendo, ¿no? Dejar pasar las cosas por dejarlas pasar, ¿no? Y dije en uno de mis programas en estos días, los cementerios están llenos de aquellos olvidados, de aquellos silenciados, pero que nunca dejaron nada, o las plazas Bolívar de cada estado, donde empiezan a recordar lo que única y exclusivamente hicieron durante mucho tiempo, pero a la final no dejaron nada. Gilberto Urdaneta Bezó, un hombre que se ha recorrido todos los extremos del estado de Venezuela y un pocotón más allá. En ese vivir tuyo, Gilberto, más allá por eso que yo quería hacer institucional el programa de hoy, por encima del tema del día a día politiquero, ¿no? Porque la gente quiere un mensaje de fe, de esperanza, la confianza, y que quise dejar al cierre porque me gustaría, y yo sé que todos los que nos están viendo, que a través de tu palabra y tu vivencia, como institución que eres realmente, no tu condición de haber sido gobernador de este maravilloso estado, sino, repito, ese caminar de la honestidad, de la integridad, de los valores, de los principios. ¿Qué nos dice Gilberto a esto que ha de venir para bien a partir de este programa número 1000? Bueno, José Gregorio Permíteme, Gilberto. Contreras Oquén, aquí mismo en el acervo histórico de la Nación, al lado donde estamos haciendo esta reunión institucional y para la historia. Tenemos un gran amigo y colaborador, José Gregorio González, en el acervo histórico de la región. Después de oír al doctor Jesús Enrique Rincón, también tus comentarios, la fe y la esperanza aumentan, pero tenemos también que consolidar y aumentar la lucha contra la corrupción. El venezolano se corrompió, no nada más los del régimen, los del gobierno, sino que en la oposición hay cada corrupto, que es bueno seguir identificando, que ya se están identificando. Bueno, la fe y la esperanza. Bueno, yo tengo fe y esperanza y por eso he participado en los días previos en lo posible, que este acto se hiciera aquí en la Biblioteca Pública del Estado. Ejemplo de lo que debe ser un ordenamiento en la vida y en la sociedad, por lo pronto de Maracaibo y el Estado Zulia. Cuando la profesora Isora Gómez fue designada por el gobernador Manuel Rosales, directora de esta biblioteca, aquí donde estamos, y donde muchos de nosotros estamos pasando, creo que más días que en la casa, y eso nos llena mentalmente, nos da salud.
cuando la profesora Isora Gómez, que ya había tenido éxitos en la cultura y en la educación en otros ámbitos como el de la Universidad del Zulia, entró a esta biblioteca, era un basurero destruido, y los que estaban saliendo del gobierno anterior se despedían tirando los libros del Salón Esnor Rivera y el contiguo al suelo. Porque no tenía razón la cultura y el buen ejemplo. Por eso yo saludo que esta reunión, y me congratula por mi amigo José Gregorio Contreras Oquendo, que esta reunión se realice su número 1000, su edición, podemos catalogarla así, la edición número 1000 en la Biblioteca Pública del Estado. Cuando yo cumplí 88 años, fui a mi primer programa con las redes del Movimiento de Salvación Nacional. Yo tenía 88 años. Y yo dije, José Gregorio, ojalá me alcances en el número de la edad que yo tengo. Bueno, chicos, voy a cumplir 91 y José Gregorio está cumpliendo hoy 1000. ¿Ah? Eso es de reconocer, de reconocer. Es más, yo lo veía tan lejos, ¿te acuerdas que venimos siguiendo la secuencia diaria cuando generosidad tuya me invitaste a un programa, creo que dijimos, él siempre identifica el número del programa antes de comenzar cada edición, y creo que dijiste, este es el programa número 560, eso fue hace como año y medio, 365 días más. Exacto, faltarían 440 días más o menos para este momento. Y yo lo veía tan lejos. Yo decía, bueno, pero sí lo alcanzo a estar presente. Y qué clase de acierto, José Gregorio. Tú sabes que yo, cuando me llamaste, yo te dije, un momento, vamos a hacer la diligencia con un salón que es de la cultura, y de la educación, no solo de los de Maracaibo. Aquí viene gente del exterior y quedan admirados de la forma como se lleva este recinto de la cultura y de la Biblioteca Pública del Estado Zulia, María Calcaño. Bueno, no pudiste escoger el mejor sitio y en tiempo récord. Leonardo, llegamos y en 10 minutos la ejecutividad de la dirección y de la gerencia de la Biblioteca Pública del Estado, día, hora y fijación de salón, porque había ofrecimientos de otros salones mayores, pero gracias a Dios se escogió esto. Bueno, así que yo aprovecho, además de felicitar a José Gregorio por la edición número 1000, nuevamente reconocer la labor que en pro de la cultura y de la educación que tanto necesitan nuestros pueblos y que tanto necesitamos aquí en Venezuela, a esa mujer que algún día se le reconocerán sus valores, la profesora Isora Gómez. Y hay aquí una prédica constante contra la corrupción. Vuelvo a repetir, no del régimen, sino que está circulando ya las listas de los corruptos que no son del régimen, de los que cobran por listas paralelas y grandes cantidades en las sumas descongeladas que la nación tiene en los Estados Unidos de Norteamérica y que se manejan a través de los restos de la Asamblea Nacional del 2015 y de una trilogía que en el exterior representan la presidencia interina. A mí me gusta denunciar esta cosa porque mientras exista la corrupción, el individualismo
el personalismo y el grupalismo, no habrá institución política que pueda sobrevivir. Yo confieso que yo creí que aquí había dos grandes partidos nacionales para toda la vida. Y hacían vida los otros que no eran tan democráticos. Pero a esos partidos los acabó el régimen de la corrupción, en lo individual, en lo personal, en lo grupal. Y hay que denunciar eso en la historia, algunos que están pasando ilesos. No hago, creo, ni me excedo en señalar que yo nací en el Partido Social Cristiano Copey. Yo no lo sabía. He vivido y me he criado en el Partido Social Cristiano Copey. Y yo sé que causa escozor, y esto lo digo a estas alturas de mi vida porque el mes que viene cumplo 91 años. Y aseguro que voy a morir siendo miembro del Partido Social Cristiano Copey. Cosa, José Gregorio, amigos todos aquí presentes de la academia y de los voluntariados que trabajan por la democracia, yo les aseguro que eso no lo pudo decir Rafael Caldera. Me gusta decir esto y perdóname si toma ventaja en este programa número 1000. Ni lo pueden decir otros maracuchos y zulianos y nacionales que cacarean hoy en día y nos están perjudicando. De modo que esta ventana que tú tienes, utilízala al máximo en educar social y políticamente a nosotros los maracaiberos y a los zulianos. Porque en todas las instituciones políticas, económicas, deportivas, como se ha comprobado en el país, federaciones de deportes que son un saqueo, y hasta en organizaciones religiosas hay ese germen destructivo. No es posible que, pues, que en la política actual venezolana y en la social que tú conduces de orientación se premie el cambiazo, la intriga, la división, y se cambia de color en la franela y de un color a otro sin pestañear, y lo peor es que hay una premiación de esa actitud. Este es el adelanto que yo puedo darte, además de nuevamente felicitar, porque esto no es fácil, la constancia. Y con opinión propia, le señalo que los que hemos participado hasta ahora en el derecho de palabra lo hemos hecho muy comedidamente. Muy comedidamente. Están amarraditos, por si acaso, sí, ¿no? Sí, esta ya habrá un programa especialmente para eso. Esta es una reunión institucional para ver si por fin la institución priva sobre el individuo. Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Gracias, Jesús, por acompañarnos, a ustedes. Y no puedo dejar de cerrar algo que lamentablemente por cuestiones de logística a tiempo no estuvo, que quería que cada uno de todos ustedes se llevaran un juego, pero me comprometo que va a ser así a los presentes. En próximos días, ya está mi querido mano derecha asistente, bueno, de la derecha se la robó ahorita Jesús, así que no puedes contar en eso, Leonardo, porque ahora es cuando un libro que lo hice en el 2020, Camino a la Sociedad Humanista y Republicana, tiene aún más vigencia que nunca. Me comprometo a hacerle llegar un ejemplar a cada uno de ustedes y donar a la biblioteca uno, para que aquí también sea tema de consulta. Porque desde ese entonces, la preocupación de formar al ciudadano como base de esta sociedad que está perdida
pero perdida ¿por qué? Porque nosotros tenemos parte de la responsabilidad de haber permitido que sucediera. Muchos dejamos pasar, e inclusive en el seno de nuestras propias familias, hasta descuidamos a los jóvenes, hijos, nietos, etcétera, en darle esa formación cívica que hoy casi ni se menciona en ninguna parte. ¿Se acuerdan lo de moral y cívica? Son nuestras primeras necesidades. Hoy no hablamos de ello, sino de qué es lo que nos va a pasar y qué está pasando. Y entonces la política del terror y todo aquello que va desviando, como bien decía Gilberto, la corrupción, como bien Jesús, el irrespeto a las leyes, a la Constitución. Pero es que dejamos que esta sociedad que genera un caldo de cultivo de cosas negativas, pero nosotros somos responsables de ello. Y eso ha sido una cosa que me ha preocupado mucho durante todos estos 1000 programas. Y yo aspiro que estos dos caballeros y todos los que estén presentes acá me acompañen cuando lleguemos al programa número 5000, ¿no? Y desde el cielo, desde el cielo. No, aquí va a ser, pero de seguro estoy que podamos dejar un legado verdadero, un testimonio verdadero para esta y las nuevas generaciones, porque estamos muy preocupados del día al día, pero poco, como le digo a mi connacional, tanto dentro o fuera del país. No saques a Venezuela de tu corazón. Este país es maravilloso. Solo tenemos que preocuparnos por ella, ocuparnos por ella y rescatar al ser humano como tal. Y cierro diciendo de esta propuesta que la tuvieron en sus manos cualquier cantidad de políticos, analistas, y que hoy cobra mayor fuerza también. Y cierro con este párrafo. Para el mundo es sorprendente explicarse cómo se mantiene aún en pie Venezuela. El país se mantiene firme, producto del trabajo de los venezolanos dignos, que han desarrollado vínculos articulados de tejidos organizacionales que vienen innovando en la generación de puestos de trabajo, en la producción de bienes de consumo y servicios, forjados en base de compromiso, competitividad y cooperación. Venezolanos honestos y dignos que no se detienen, venezolanos formados en familias con arraigo profundo en valores del trabajo y honestidad, venezolanos con valores humanos de compromiso, que no se enriquecen con la necesidad del otro, no especulan con alimentos, medicamentos, agua, gasolina o cualquier otro bien o servicio que se requiere para la nutrición, salud, higiene, aseo y bienestar en general de la sociedad. Y cierro, hoy el talento del venezolano está impactando de forma positiva las economías de diversos países. Profesionales en todos los campos de las ciencias, artes, tecnologías, están introduciendo innovadoras maneras de ejercer oficios que aun cuando no son de su estricta formación profesional, son ejecutados de manera ingeniosa. Si nosotros traemos todos estos venezolanos de vuelta al país, traen dos cosas fundamentales. El valor agregado de la experiencia vivida. Y si nosotros los esperamos con esos brazos abiertos del conocimiento, pero sobre todo enmarcado en la moralización de los procesos sociales y políticos de nuestro país, en esa Venezuela de lo posible, estoy seguro que esta Venezuela no solamente se va a levantar, la vamos a estructurar, el imperio de la ley será fundamental, sí, pero sobre todo el recurso más grande y maravilloso que Dios puso en esta tierra que se llama Venezuela, al venezolano. Por eso, para nosotros, Venezuela y los venezolanos primero. Cierro diciéndote que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta mi próxima entrega.